Vale, ya estamos grabando. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este seminario especial que tenemos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que como sabéis, la mayoría sabréis, y si no, hoy os vais a enterar, se celebra todos los años, desde hace unos cuantos años, el día 11 de febrero. Como nuestros seminarios siempre los impartimos en miércoles, pues lo vamos a hacer este seminario hoy. Y para este seminario tenemos a la doctora Yolanda Álvarez, que nos va a hablar un poco de, bueno, del papel de distintas mujeres en ciencia, en los proyectos que ella coordina, y luego lo que pretendemos en este seminario especial es que haya un tiempo de debate en el que os animo a que participéis. Os presento brevemente a la ponente y empezamos. Ella es la doctora Yolanda Álvarez. Ella es investigadora en el ámbito de biomedicina. Hizo su tesis en Biología del Desarrollo, en la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado trabajando en Biología del Desarrollo durante varios años. Estuvo unos 10 años de postdoc en distintos países, Alemania y Irlanda, si mal no recuerdo, además de España. Y ya desde hace unos cuantos años abandonó un poco la pollata del laboratorio para dedicarse a temas de gestión de proyectos. Ella es gestora de distintos proyectos europeos, entre ellos, pues, a la gente del IOBA os sonará el 3DNet y el 3D Neonet actualmente. Y bueno, pues eso es a lo que se dedica ahora, sobre todo a tema de gestión de proyectos. Muchos ya la conocéis y nada, pues simplemente bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y cuando quieras, pues puedes empezar. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias, lo primero de todo, al IOBA y a ti, al departamento, por haberme invitado. Es un auténtico placer. Y bueno, como estaba hablando contigo ahí entre bastidores hace unos minutos, espero saber hacer bien la presentación, porque como normalmente no uso la plataforma de Teams, lo mismo meto por ahí la pata. Así que si pasa, disculpas por adelantado. Y bueno, pues nada, voy a compartir mi pantalla con una presentación que he preparado para todos vosotros y vosotras. Y nada, como ha dicho Laura, la idea de esto es que yo os cuente ahora unas pocas cosas, pero luego me encantaría que hablemos entre todos, ¿vale? Que no sea esto solo una cosa, un monólogo mío. Bueno, pues vamos a ver si consigo que pase. ¿Estamos viendo la portada? Sí, ya pasa. Ya está, ya ha pasado. Vale. Se había quedado ahí un poquillo clavado. Bueno, lo primero ha sido un poquito la estructura de lo que os voy a contar. Primero hablar un poquito sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Luego, contaros más en concreto los proyectos Marie Curie, así en general, y luego más en particular, pues qué mujeres, qué tipo de papeles desempeñan, qué roles, y luego os voy también a dar un par de ejemplos de 3 proyectos de investigación, proyectos pequeños dentro de los proyectos grandes que coordinamos, muy interesantes, que están liderados por mujeres en los proyectos que gestiono. Y bueno, por último, lo que os decía, saber qué pensáis y debatir sobre todo esto. Bueno, el Día de la Mujer Internacional, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Como os estaba diciendo Laura, se celebra desde el año 2016, o sea que es una cosa bastante nueva, el día 11 de febrero. Esto viene de una resolución de una Asamblea General de las Naciones Unidas que ocurrió el año anterior en diciembre, el día 22 de diciembre. Y bueno, durante los 4... Esta va a ser la 7ª edición de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, las últimas 2 ediciones han sido, porque se organiza como un acto en lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, es como el acto principal, y luego muchos actos que se hacen en diferentes partes del mundo. Entonces, los dos últimos años ha sido de forma telemática por toda la cuestión de la pandemia. Antes era presencial allí. Y este año también va a ser una especie de mezcla híbrida, pero fundamentalmente virtual.
¿Cuál es el objeto el fin último de celebrar este día? ¿Por qué se necesita celebrar este día? Bueno, pues como os voy a ir contando en algunas diapositivas que tengo más adelante, pues realmente se ha sido consciente a lo largo de los años, pero cada vez ha sido como una alarma más grande de que es necesario facilitar y potenciar el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, es decir, desde el momento de la formación, porque esto no está ocurriendo. Por supuesto, a nivel global en el mundo, pero ni siquiera en los países más desarrollados. Y ahora os enseñaré estadísticas y números pues, que lo demuestran. Y bueno, pues como os decía, fomentar también las vocaciones científicas, porque muchas veces a las niñas desde el principio, digamos que se les encasilla en otros papeles y se les descorazona un poco de que pidan estas, o sea, de que se metan a hacer estos estudios en lo que, bueno, lo que decimos las STEM, ¿no? En ciencia y tecnología y medicina. Y bueno, pues también es muy importante visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Y esto me he puesto aquí, si no conocéis este libro que hay ahí a la derecha, os lo recomiendo absolutamente porque es un libro maravilloso, lo hay en inglés y en español, donde se habla de una serie de mujeres que pues han hecho descubrimientos y han desarrollado tecnologías impresionantes y que han sido totalmente, o sea, vamos, ignoradas, digamos, por la historia y por la comunidad científica. Ahí os pongo el ejemplo, tal vez uno de los ejemplos más conocidos por todo el mundo es el de Rosalind Franklin, que como probablemente sabéis, pues sus trabajos en difracción de rayos X fueron fundamentales para descubrir la estructura del ADN. Sin embargo, pues los que ganaron el Nobel fueron Watson y Crick, que nunca se reconoció su papel. Pero luego hay grandísimas desconocidas, como por ejemplo pues esta Mary Wortley Montagu, que me parece una historia apasionante sobre realmente fue la primera científica, aunque no era científica, era realmente una escritora, pero que hizo experimentos en sus propios hijos para desarrollar vacunas. Os recomiendo totalmente que busquéis información sobre ella porque es súper interesante. Y esta otra mujer que se llama Elizabeth Blackwell, o Blackwell, no sé cómo se pronuncia bien, que probablemente por ella es por lo que el Día de la Mujer, y la Niña en la Ciencia se celebra el 11 de febrero, porque fue ese día, el 11 de febrero de, no me acuerdo qué año, pero en 1800 y algo, es la primera mujer que consiguió una licenciatura, diplomarse oficialmente en medicina y ejercer medicina de forma oficial como médico en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, entonces, una cosa que tal vez no sabéis es que esto de la mujer, como os he dicho, es una iniciativa que parte de Naciones Unidas, celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y está absolutamente ligado, totalmente inseparable de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda del 2030, es decir, que se quieren cumplir en el 2030. Aquí tenéis, ya sabéis, son 17 los objetivos que se persiguen. Entonces, el celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia está directamente relacionado con el objetivo número 5, que es conseguir la igualdad de género, y por igualdad de género entendemos que el género menos representado sea como mínimo el 45% en cualquiera de los ámbitos, como en este caso es el científico. Pero aparte de esta, digamos, relación específica con el objetivo, con el ODS número 5, la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia es transversal con todo el resto de los objetivos, porque como veis, cada año realmente se celebra, digamos que se enfoca en esos actos que os decía que se celebran en Nueva York, están enfocados a uno de los objetivos en concreto. Este año, para el 2022, está enfocado
al objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento para todo el planeta, ¿vale? Para que lo sepáis. Y como cosa curiosa, si os habéis fijado en la diapositiva de antes, los dos logos, estos que veis aquí abajo de la diapositiva, que son, digamos, pues la característica, ¿no?, de los logos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El primero, el de la izquierda, representa lo que os he dicho, el acceso, la participación y la visibilización desde la niña, que estaría más a la izquierda, hasta la mujer, que está más a la derecha. Y luego el segundo logo, que me encanta, y que es esto que os estaba comentando ahora. Estos colores simbolizan los 17 objetivos para un desarrollo sostenible, porque lo que estuvo claro en el momento que se diseñaron estos objetivos es que la ciencia y la igualdad de género eran absolutamente necesarios para lograr cada uno de los 17 objetivos. Por eso es tan importante esa relación. Bueno, ¿por qué entonces a día de hoy? Porque podemos pensar, bueno, pues ya realmente aquí en Europa occidental o en España, no sé, ya no necesitamos celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia porque ya lo hemos superado. Entonces quiero que seáis conscientes de que en absoluto. A día de hoy las mujeres constituyen solamente un 28% del personal investigador en todo el mundo. También a día de hoy solo 1 de cada 5 países ha alcanzado algo parecido a la paridad de género, que la paridad de género es esto que os comentaba antes, de, bueno, aquí dice el 45% que sea el género menos representado, lo que son los objetivos de Horizonte Europa y toda la financiación son menos ambiciosos y con un 40% ya se dan por satisfechos en la paridad de género. Una cosa, aquí habla sobre España en esta diapositiva, pero os puedo decir que en todos los países con los que yo colaboro, que son Alemania, Irlanda, Portugal, Suecia quizás en un nivel un poquito mejor, pero se cumple, y luego lo vais a ver con las cifras de nuestro proyecto, esta diapositiva que tenemos aquí. Mientras que durante los estudiantes de doctorado se ha alcanzado bastante paridad entre lo que son los hombres y las mujeres. Según vamos subiendo, no subiendo de nivel, porque no me gusta decir eso en la carrera científica, sino según va pasando el tiempo y se va progresando en la carrera, cuanto más mayores vamos siendo y más compromisos familiares y todas estas cosas, pues menos mujeres hay en los puestos, que normalmente, según va pasando el tiempo, pues son los puestos de más responsabilidad. Y esto está directamente ligado, esta siguiente diapositiva, con lo que se acabó de decir. Desgraciadamente, pues es un hecho que las mujeres tienen muchísimas más cargas familiares según va pasando el tiempo que los hombres, y eso se refleja en la disminución de mujeres pues según va progresando la carrera científica. También esto que os comentaba antes de cómo afectan los estereotipos que sin darnos cuenta pues, o dándonos mucha cuenta, pues desde el colegio en primaria pues se va metiendo a las niñas en la cabeza que según qué cosas no son para ellas, no son normales para ellas y otras sí. Eso lo podemos luego seguir comentando en el tiempo de debate. Otro motivo por el que seguimos sí o sí necesitando celebrar y concienciar con este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hasta hoy solamente un 3% de todos los premios Nobel que se han adjudicado en el campo de la ciencia y pues eso, física, química, fisiología y medicina, solamente ahí tenéis los números ahí abajo y eso es impresionante, que de 587 premios concedidos a hombres, solamente 20 han sido conseguidos
concedidos a mujeres. Y bueno, pues esto es todo, abre todo un tema de debate y podríamos tal vez un extraterrestre que viniera pensar, bueno, tal vez las mujeres es que son un poquito, les cuesta más conseguir los premios porque no tienen tanta capacidad, pero si comparamos esto con todo el resto de los datos, con ese libro que os comentaba antes de todas las mujeres científicas que han sido silenciadas a lo largo de la historia, pues vemos que realmente eso no es lo que está pasando. También esto lo dejo ahí sobre la mesa para volver en el debate. Y ahora vamos a ya pasar un poco a hablar sobre el tipo de programas de financiación sobre los que tengo más experiencia, que son las acciones María Sklodowska-Curie. En concreto, en los programas Marco, antes en el FP7 también empecé a trabajar en esto y ahora ya en Horizonte 2020 y Horizonte Europa, que es el programa Marco que hay ahora. El objetivo de este programa, de las becas de Marie Curie, que hay diferentes tipos de programas concretos, pero para todos en general es potenciar la carrera científica de los fellows, ¿no?, que tienen esta financiación, facilitándoles que hagan una investigación excelente, facilitando su movilidad internacional de forma interdisciplinar y también intersectorial, o sea, de la universidad a la industria y viceversa. Con esto se pretende conseguir un impulso de empleo, de oferta y demanda de empleo en el ámbito de la ciencia, que a la vez tenga un impacto en la sociedad a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel económico. Y este programa de Marie Curie tiene además un objetivo subyacente de hacer especial hincapié en fomentar la carrera científica de las mujeres. No desde el punto de vista de favorecer a las mujeres con el desfavorecer a los hombres, sino de ayudar a realmente alcanzar esa paridad de género, de llegar a que al menos el género menos representado, que en este caso es siempre la mujer, sea un 45%. Y ahora os enseño aquí, estas son unas cuantas fotos que he cogido de los proyectos. Ahí seguro que veis algunos de los que estáis conectados y algunas caras conocidas. Pues bueno, como veis hay un montón de hombres, un montón de mujeres y aquí en esta diapositiva están los números concretos, ¿vale? Que he estado haciendo. Estos son números, digamos, a grosso modo, pero vamos, bastante exactos de los dos últimos proyectos en los que estamos coordinando desde la Universidad de Dublín, del University College Dublin, que son 3D Neonet y Crystal Q, que son dos Marie Curie Actions de las que os comentaba anteriormente. Bueno, pues hay en total, en estos dos proyectos, hay involucradas unas 200 personas entre investigadores y personal de IDI, he puesto, porque con eso pues entendemos a técnicos, también hay personal administrativo pues en las oficinas de transferencia, por ejemplo, de la propiedad intelectual, en la de gestión de las becas europeas. O sea, estoy contando solo las personas que están directamente relacionadas con las que yo tengo contacto en cada uno de los partners, de los participantes de estos proyectos, ¿vale? Que están, como os he dicho antes, en España, Alemania, Portugal, Irlanda, Suecia, Inglaterra y ¿cuál país? Me falta un país. No me bueno, y Estados Unidos. Esos son los 7 países que están involucrados. Entonces, de esas 200 personas hay 110 mujeres y 90 hombres. Fenomenal, ¿no? Porque tenemos realmente, de hecho, un comentario que hemos tenido de cuando los project officers, o sea, los que revisan los proyectos de cómo va todo de la Unión Europea, vienen a reuniones y si os habéis fijado en las fotos de antes, es que hay muchas mujeres, ¿verdad? Y es una cosa de la que estoy muy contenta. Siempre nos dicen, está muy bien la paridad de género en vuestros proyectos. Enhorabuena, nos felicitan.
Entonces ahora vamos a mirar, y es verdad que están muy bien, pero vamos a mirar un poquito más en detalle los números. Y esto es para invitar a todo el mundo a la reflexión. De 25 personas que tenemos de apoyo técnico y administrativo, como os decía, personas que realmente están, con las que yo tengo contacto directo, que seguro que hay más, por eso os decía que son números a grosso modo, porque hay personas que estarán ahí con las que yo no estoy tratando, pero que están realmente participando, colaborando con el proyecto. Hay 21 mujeres y 4 hombres. Estudiantes predoc y con predoc no son solamente estudiantes de doctorado, sino que aquí estoy también incluyendo, tenemos algunos estudiantes de máster que están participando en los proyectos y algunos incluso que no están todavía ni siquiera graduados cuando han sido contratados por alguna empresa. O sea, estudiantes antes de tener un doctorado, 90 estudiantes. Ahí tenemos 50 mujeres y 40 hombres. Fenomenal, 50 mujeres. Son casi todo, estas personas suelen ser, por lo general, personas menores de 30 años. 50 mujeres. Luego, estudiantes postdoc, tenemos 35. Y ahí tenemos 18 mujeres y 17 hombres que están participando o han participado de forma activa en la investigación estos, ¿no? de estos dos proyectos. Vale, seguimos bastante pares. Ahora vamos a los investigadores principales. En los investigadores principales, contando los que son los científicos responsables del proyecto en las diferentes instituciones, más algunos otros colaboradores, digamos, asociados que llevan como una línea de investigación y tienen una participación importante en el proyecto. Ahí tenemos a 14 mujeres y 21 hombres. Entonces, aunque no es una bajada drástica, si os fijáis, por eso he puesto al lado otra vez la diapositiva que os enseñaba antes, ahí estamos un poco viendo la inversión de la pirámide, ¿no? Cuando de repente los números cambian. Y luego, de los 15 altos cargos en el sector privado, porque en los proyectos de Marie Curie, como os decía, pues hay un intercambio entre interacción, es la idea del proyecto entre el sector privado, la industria y el sector académico, que son las universidades. Pues estos 15 altos cargos que representan diferentes partners con los que colaboramos, hay 3 mujeres y 12 hombres. ¿Vale? Ahí estamos incluyendo los CEOs, directores de empresas, etcétera. Entonces, antes de pasar ya a la última parte, os voy a poner de la charla que tengo para enseñaros, en las que os voy a enseñar algunos ejemplos concretos de proyectos muy bonitos que se están haciendo y os los voy a enseñar de una forma súper superficial para que os suene de cosas que se están haciendo en el proyecto, en los proyectos. Os voy a poner, que a ver qué tal lo hago, porque esto es lo que espero poderlo compartir bien. Os voy a poner un vídeo, a ver, un momentito, que a ver si aquí sé cómo hacer para compartirlo. Un segundo, porque tengo que buscar cómo compartir. Esperad, que es un enlace a YouTube. Y esto con mi fantástico stop sharing, y ahora tengo que volver a compartir seguramente. Para poder compartir, a ver. Lo siento, Laura, voy rápido. Esto es. No te preocupes. Esto es pero... que no me manejo yo bien con. Vamos cosas a ver. Cosas siempre nos pasa. Antes y ahora tarda más, no pasa nada. Están acostumbrados porque siempre nos pasa lo mismo, así que no te... Es poneros un vídeo en el que os quiero enseñar
las caras y los nombres para que dura 2 minutos de algunas mujeres, de estas que luego os voy a contar sus proyectos para que las veáis. A ver si... Aquí... Os estoy compartiendo otra vez la presentación, ¿verdad? Esto tiene una música y va a ser sin música para que sea más fácil. Y... Ahora estamos viendo la presentación otra vez. Sí, sí, sí. Y ahora os voy a... Espérate, porque ahora os voy a pasar esto para acá. Ay. Ahora ya sí que lo estoy pasando. Si me deja el ordenador pasarlo al otro lado, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, ahora disculpadme y lo voy a poner desde el principio. Ya os digo que es muy cortito. Tiene una musiquita muy bonita, pero lo voy a poner, creo que no lo vais a oír, pero bueno, para que lo veáis. Here's a bunch of pamphlets and an old woman's hand. Not to call a woman old, judge a woman's hand. You know a woman shouldn't be to suggest her hand. We step right into that trap. It's so hard to navigate this path. That's why this is not a feminist song. So technically it can't be wrong. It's not a feminist song. I feel like we've been singing so long. Our ancestors, they fought for us. They deserve that song. But this is not that song. Move on. Now here's some power footage for a song that's not right. It's a lullaby, Angelou and Madeleine Albright. Women had right to choose. Well, on this whole song. Whoa. And that's why it's not a feminist song. We're just women singing a song. But doesn't that make it a feminist song? I guess this is feminist all along. This is a feminist song. Indeed, hashtag feminist song. We're all in this feminist song. An excellent point now. Now it's time for you now. Now you know that song. Bueno, me seguís oyendo, ¿verdad, Laura? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues esas son solamente 12 de esas 90 y pico mujeres científicas, ¿no?, que están participando en los proyectos, para que os hagáis pues una idea. O sea, voy a este vídeo, que ya os digo que tiene una musiquita y un no sé qué, lo voy a subir a YouTube. Así que si os interesa os puedo pasar el enlace para que lo veáis con más tiempo. A ver si ahora puedo conseguir. Bueno, y entonces ahora os voy a contar, como os he prometido, muy rápido, 3 ejemplos de líneas de investigación muy bonitas, lideradas por mujeres, que tenemos en el proyecto. La primera
que está liderada por Hasbany, una de las primeras científicas que os enseñaba, y en la que también han participado Valentina y Kaylee, que han salido también en las diapositivas. Bueno, pues Hasbany, que es una postdoc en Dublín, ha conseguido identificar una droga nueva, que bueno, no os voy ahora a andar ahí contando muchos detalles, pero el punto, además para vosotros en este caso, será muy interesante porque es para tratar uveal melanoma, que a día de hoy, supongo que sabéis, este es un tipo de cáncer raro, ocular, pero que tiene una incidencia muy baja, aunque en Irlanda la incidencia es bastante más alta que en la media en Europa y en España, y hay muchas personas que son diagnosticadas de cáncer de melanoma de uvea y que en un altísimo tanto por ciento de los pacientes, tanto como el 50%, desarrollan metástasis en el hígado y tiene mucha mortalidad. Y a día de hoy no hay ningún tratamiento eficaz. Entonces, Hasbany ha conseguido identificar una droga, esto se acaba de publicar hace una semana en Cancers, o sea, una droga, quiero decir, un fármaco, no es esto es de formación profesional, de decir las drogas, es un fármaco nuevo, una molécula que en cultivos celulares es capaz de inhibir a lo bestia el crecimiento de estas líneas celulares de metástasis en melanoma de uvea. Es decir, son ya de líneas que las han aislado de pacientes que ya tenían metástasis. Pero no solo in vitro, sino que en este modelo que ha desarrollado colaborando con uno de los socios, que es una empresa, pues aquí lo que hacen es en el pez cebra inyectan células de tumor dentro del pez cebra. O sea, le producen es un senotrasplante de células tumorales. Entonces, se han visto que con este posible fármaco nuevo, pues consiguen reducir las líneas, las células tumorales que han metido en el pez cebra y que además pues migran, porque ya os digo que son células metastáticas y que es lo que veis en el diagrama de arriba, como a los 3 días después del tratamiento las células tumorales las puedes encontrar por todo el embrión. Y sin embargo, gracias a este nuevo fármaco que está desarrollando Hasbany, pues consiguen inhibir mucho no solo la metástasis, sino matar a células tumorales. O sea, esto es un resultado preliminar buenísimo y muy prometedor para estas personas que a día de hoy no tienen ninguna solución de tratamiento. Otro ejemplo de colaboración, y esto lo ha liderado absolutamente Alicia, que es una chica que había hecho un máster, la contrató una empresa de Madrid porque ella es optometrista y se fue a hacer un secondment, una estancia en Dublín. Y ella sola desarrolló estos métodos que están en el pez cebra para aplicar en el pez cebra todos sus conocimientos de optometría. Entonces aquí a la izquierda, si los que sabéis un poco de optometría, pues a lo mejor os suena lo que es la respuesta optoquinética, que se hace con pacientes, sobre todo cuando no pueden leer o para niños, y es saber si son capaces de ver enseñándoles unas rayas que se mueven. Bueno, pues esto se hace con los peces también, se les coloca en una plataforma que tienen una especie pues eso, como una placa con rayas que da vueltas y que los peces los siguen, y entonces se puede ver el movimiento de los ojos para ver si son capaces de responder a los estímulos visuales o no. Pues lo que hizo Alicia fue desarrollar todo este sistema que veis a la derecha. Además, súper barato porque lo hizo directamente imprimiendo estos patrones de diferentes tipos de rayas que veis sobre papel, y con esto que consiguió, al imprimir diferentes patrones de contraste, con directamente líneas más oscuras o más claras, y también
con estas otras líneas de arriba que veis que son de diferente grosor, pues esto es una manera, como si dijéramos, de haber conseguido sentar al pez cebra en la silla del optometrista y decirle que te lea las diferentes líneas y también ver hasta, pues eso, cómo tiene la capacidad de contraste, como cuando estás a una persona haciéndole los ensayos de a ver cómo es su agudeza visual y su sensibilidad al contraste. Por ejemplo, si quieres saber si puede tener un problema pues eso, de degeneración de mácula o algo así. Y esta publicación que os enseñaba en la diapositiva de antes, pues no solo desarrolló el método, luego fue capaz de, como veis aquí, pues aplicarlo a diferentes tipos de mutantes para, pues de verdad, ver que cuando al pez cebra le vas bajando lo que son las rayitas, tanto el contraste o como la agudeza visual, pues les pasa igual que a una persona, que cada vez estos puntos que van bajando significa que cada vez son capaces de discernir, de responder menos a ese estímulo visual. Y ahora ya, el último que os enseño, que es cambiando un poco de tercio, pero para hablaros, porque nuestros proyectos pues estamos fundamentalmente enfocados, son, como decía Laura, de biomedicina, a muchos, como os he enseñado antes, temas de enfermedades oculares, también nos estamos enfocados en cáncer y ahora también en el proyecto que hemos empezado hace un año, pues hay un grupo de investigadores y de investigadoras grande que se dedican al sistema cardiovascular, ¿vale? Entonces, en este caso, esta es Laura, que es una investigadora principal en Alemania y que, bueno, pues ella ha desarrollado esto, seguro que habéis oído hablar de la técnica de CRISPR, CRISPR-Cas, que son, pues ya sabéis, es como las llaman las tijeras del ADN para cortar la nueva técnica para hacer knockouts, es decir, eliminar los genes que no nos interesan y ver qué pasa cuando, pues en modelos animales, primero ver qué pasa si eliminas un gen y la idea es en algún momento aplicarlo a terapias humanas para conseguir terapia génica eliminando los genes que están defectuosos o arreglándolos, poniéndolos en otras células, por ejemplo, poniendo el gen bueno, ¿no? Reemplazando. Bueno, pues ella ha sido la líder de este paper que os menciono ahí arriba y que lo vamos a utilizar para un montón de cosas en el proyecto, porque lo que ha conseguido es, gracias a CRISPR, en vez de, más que para cortar o pegar genes y arreglarlos, hacer reporteros. Reporteros, que en este caso es en corazón. Ahí veis, lo de la derecha es el corazón de un ratón que está expresando, gracias a esta técnica, pues todos esos marcadores de un reportero, una proteína que es roja y que vemos dónde se expresa, o una proteína verde y cuando se combina el amarillo, y en la parte de la izquierda donde tenéis a la persona, pues eso son cultivos de válvulas cardíacas, que son, bueno, es un pseudo, como un modelo de válvula cardíaca, que eso es súper interesante, pues pensando en algún momento en hacer ingeniería de tejidos o lo de terapia génica. Y bueno, esto es explicando un poco más su trabajo, que no me voy a meter en el jardín de explicarlo, porque si estuviera ella aquí lo haría fenomenal, pero vamos, es un poco lo que os estaba diciendo antes, que con esta técnica que han desarrollado en su laboratorio, pues son capaces en modelos animales normalmente son de hipertrofia del corazón y de fallos del miocardio, pues son capaces de, bajo el control de estos reporteros de CRISPR, ver dónde se expresan sus genes de interés y ver si pueden cambiarlos o arreglarlos, digamos, entre comillas, en una situación en la que fallaría la expresión de uno de esos genes. Y bueno, pues con eso, como os había prometido, creo que os he contado bastante de todo lo que os quería decir y os doy otra vez las gracias a todos y a todas por estarme escuchando, y a Laura y a Lioba y por haberme invitado. Y bueno, y voy a dejar de compartir y que me encantaría lo que os decía antes, que ahora
se convirtiera esto en un debate. Muchas gracias, Yolanda. Pues sí, eso es la idea, que ahora debatamos un poco de todo esto. Además, has dejado varias cuestiones, pues eso, abiertas. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, me pongo yo a abrir melones, que se me ocurren muchos. pero espero a ver si alguien quiere. Bueno, un momento no se anima la gente. Bueno, creo que mira, sí, tenemos Hay una mano levantada. No sé, RC, me ponen las iniciales, no sé quién es. Adelante. Soy yo, Laura. Hola. Hola. Bueno, nada, solo quería darte las gracias porque me ha gustado mucho y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo el año pasado di una charla similar en el Colegio de Médicos de aquí de Valladolid y bueno, había algunas cifras del mundo oftalmológico y del mundo universitario que van en la misma línea de lo que tú dices, ¿no? Rectoras, pues hombre, han subido del 8 al 23% en los últimos años, ¿no? Pero solo 1 de cada 4 directores de institutos o centros de investigación son mujeres, incluido el nuestro, que solo tiene la directora de docencia, que es la doctora Dibol. Bueno, las solicitudes de patentes son un 24% por mujeres. En nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oftalmología, los 5 miembros de la Junta Directiva son varones y de los 18 vocales autonómicos solo 6 son mujeres. En fin, y luego, por no hablar de las mujeres como sujeto de análisis en la investigación biomédica, ¿no? que existe un sesgo de género que también distorsiona los resultados. Bueno, básicamente es corroborar que es necesario trabajar en mejorar todos los accesos de la mujer a la ciencia, a los puestos directivos. Creo que además, y es algo que he visto recientemente, también algunos trabajos sobre mujeres que lideran equipos de investigación que son, bueno, que muestran que también existen diferencias y algunas de ellas a mejor cuando son las mujeres las que lideran, dando cohesión, aumentando la inteligencia colectiva del grupo. Y bueno, aprovechar para animar a todas las numerosas mujeres que están escuchando esta tarde, que somos más mujeres que hombres, lo he mirado, y para que de verdad con el paso del tiempo esto vaya mejorando. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, Rosa. Yolanda, una cosa, antes de seguir con las preguntas. No te vemos. No sé si puedes volver a encender y apagar la cámara para A ver. que te veamos. Ahora, vale. Ahora. Sí, lo siento, debía ser al compartir. Sí, nada. Pues bueno, sí, es que es lo que dice Rosa. Al final es que los datos se corroboran por mucho que haya gente que se empeñe en decir que no es así. Cuando te vas a analizar casos concretos, como el que has puesto tú, aun siendo unos proyectos modélicos en ese sentido, que os felicitan por la paridad, se ve que a medida que se llega a los puestos de mayor decisión, el gráfico se invierte. Entonces... Además es que, y luego, porque había luego por ahí otra mano levantada, sí, que no se nos pierda, pero, sí, pero para vamos a apostillar esto que estábamos comentando ahora, es muy llamativo cómo hay que ir siempre en este tema además con unos super pies de plomos y tenemos que aprender a que realmente esto no es una guerra y no es porque enseguida... incluso me ha pasado cuando estoy preparando un informe o una propuesta nueva y que de repente, y además al principio era sencillamente desde, oye, que es que necesitamos tener un 30% de mujeres y resulta que me he puesto a mirarlo y es que aquí hay un 2%, ¿qué hacemos? Y ya enseguida saltan todas las alarmas, pues oye, pues será porque es que los hombres son mejores o porque es que... Y no... O sea, no, es que realmente es igual, se me viene a la cabeza un ejemplo, como lo de incluir, que ahora te lo piden para todo y al principio era como un dolor, en la dimensión de género en lo que es la investigación pura y dura, ¿no? En lo que es el proyecto de investigación. Es que es súper importante porque nunca se había tenido, en biomedicina,
jamás, hasta hace muy poco, se había tenido en cuenta si los animales, por ejemplo, en los que se hacían los ensayos eran machos o hembras. Y claro, luego es que ahí es un ejemplo, ¿no?, que se me viene a la cabeza. Entonces, pero a día de hoy todavía es como si el llamar la atención sobre ese aspecto, oye, que tenemos que meter esto en el proyecto que estamos escribiendo, es como, ya está aquí la pesada de Yolanda, que bueno, no es la pesada de Yolanda, pero que como la Unión Europea dice que hay que meterlo, y es que hay que meterlo porque hay que meterlo. Y de verdad que no, o sea, que es una cosa muy importante. Sí, sí, es lo que decía Rosa, que se empezó a meter ahora, pero es que hasta en enfermedades que se dan mayoritariamente en mujeres, y muchas veces los modelos de estudio no lo incluían. Y es que, o sea, nos tiene que entrar en la cabeza que esto se trata de alcanzar la paridad, no de que seamos iguales. Entonces, a nivel biológico somos distintos, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, que es que confundimos las cosas muchas veces. Sí. Bueno, ahora paso a Isabel Rodríguez, que tenía la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería agradecerle a Yolanda la presentación, me ha gustado mucho, porque creo que ha sido muy, muy claro, ¿no?, esos números, y ha ido muy al grano. Y yo reconozco que soy yo soy postdoc, estoy ahora en Portugal y he hecho el doctorado en la Universidad de Vigo, y reconozco que soy una de esas personas que pues que creíamos que esto de celebrar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia no tenía mucho sentido. Era un poco lo que decía Yolanda antes, ¿no?, que en el mundo occidental pues nos creemos que esto pues es algo normal. Y claro, de alguna forma creo que todas normalizamos, ¿no?, en el día a día, pues ver esto que ha mostrado tan claramente, y bueno, que cada vez somos más conscientes, ¿no?, de, pues eso, de esta inversión que hay, que aunque haya muchas más mujeres que antes, afortunadamente, que inician este tipo de estudios más técnicos, pues al final quien llega a tener puestos de responsabilidad pues son mucho menos, siguen siendo los hombres. Entonces, bueno, pues pienso que este debate es realmente importante y que es algo que es un poco responsabilidad de todos, no solo de las mujeres. Visualizar esto y bueno, y hacer que el futuro sea diferente. Y nada más. Quería escucharos un poco a todas. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo con Isabel. Y también decir que muchas veces somos nosotras mismas nuestras peores enemigas, porque no es que tengas que estar como diciendo, esto lo he hecho yo, pero nos quitamos la propia visibilidad, nos quitamos el crédito y le damos el crédito pues al supervisor, que el supervisor tiene que tener su crédito, que el rector tiene que tener su crédito, porque para eso es rector. Es que vuelvo a lo de antes, no es una guerra, no estoy luchando contra ti para quitarte el poder, es darme visibilidad a mí. Es como el ejemplo de lo de Rosalind Franklin con el ADN. No es que ella hizo todo el trabajo y esta desgraciada ahora le quiere quitar el mérito de todo lo que hacían Watson y Crick, no, es que fueron los tres, es que es el equipo. Es que es eso todo el tiempo. Yo tengo un montón de situaciones concretas en los proyectos con nombres y apellidos de yo, por ejemplo, eso que os decía antes de haber dicho necesito, porque lo necesito, porque es que si no, no podemos presentar el proyecto o el informe porque necesitamos tener más mujeres aquí en el steering board, por ejemplo. No, ya, pero es que no me voy a poner yo en el steering board porque Pepito, que es mi supervisor, tiene más currículum y tiene más experiencia y va a ser mejor para la Unión Europea. Y yo lo digo por eso, ¿sabes? Entonces, pues es que somos, y yo la primera, o sea, no, que es que no somos nosotras mismas. Entonces es una cosa que pues hay que trabajar mucho. Sí. Por eso la importancia de incluir a las niñas, porque creo que al final pues, son cosas que tenemos, pero si se cambian desde la base, desde los niños, les va calando que
que pueden, y a ese respecto, o sea, hay datos brutales que dicen cómo a partir de los 6 años las niñas ya empiezan a pensar que son menos válidas para determinados trabajos, a partir de los 6 años. Es que es Sí. brutal lo que estamos haciendo inconscientemente, porque... Absolutamente. Y eso, las personas que estén conectadas, que tengan niños o niñas pequeñas en el colegio, en primaria, pues bueno, o sea, brutal no es la palabra para definirlo, porque, o sea, es así. A los niños que con 8 o 9 años no juegan al fútbol, les dicen a ver qué pasa contigo, que esto es preocupante, y viceversa. O sea, las niñas, entonces es que es la propia, ¿sabes? Desde la escuela, ¿no? Tus compañeros, tus profesores, o sea, te están ya llevando por, pues eso, las niñas se apuntan a gimnasia rítmica y se apuntan, vamos, o sea, y a mí me ha pasado, yo tengo un niño que tiene ahora 11 años, que es un poquillo sui generis en su idiosincrasia y por ejemplo, se quería apuntar en su día a natación sincronizada, porque, bueno, obviamente a hacer el tonto y no se apuntó porque era un grupo solo de niñas y a ver qué pintas tú aquí. Y pues lo mismo al revés, ¿sabes? Sí. En equipos de... O sea, entonces, pues eso. Sí, hay mucho trabajo. Sí. Yolanda, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes el sonido desactivado? Activa el micrófono. Yolanda, lo que quería decir, lo primero es lo mismo que mis compañeras. Me ha gustado mucho lo que has presentado, creo que es muy necesario y estoy muy contenta de que estés aquí hoy con nosotros. Siguiendo un poco con lo que acabáis de comentar de las niñas, yo soy una firme defensora de la educación. Entonces, todo esto tiene que pasar por un cambio educativo muy profundo. Y me gustaría que nos comentaras un poco, porque yo sé que estáis trabajando a lo largo de los distintos proyectos en este tema en particular, pues haciendo visitas en los colegios y preparando actividades para los niños. Y creo que puede ser muy interesante que los asistentes al seminario de hoy pues conozcan un poquito más en profundidad este aspecto que estáis llevando a cabo. Muchas gracias, Yolanda. Pues sí, efectivamente, es un tema, como os comentaba, transversal y muy importante de todas las acciones Marie Curie, es la educación y el llegar a los niños y las niñas desde primaria, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros, además, hemos tenido el placer de hacer juntas alguna de esas cosas en la Noche de los Investigadores en el Museo de la Ciencia hace tiempo y ha sido siempre un placer. Hemos hecho bastantes visitas a colegios, sobre todo aquí en España y en Irlanda también hemos hecho bastantes visitas a coles. Os voy a comentar una cosa muy curiosa, me lo estabas diciendo. Bueno, en los últimos 2 años, obviamente, no hemos podido hacer nada presencial, ha sido todo un poquillo, pero el año pasado hicimos una cosa muy chula que luego le pasaré a Laura. Tenemos todos los enlaces subidos, incluso de las charlas enteras en YouTube. Hicimos una especie de charla interactiva que se conectaron varias clases desde Alemania, desde España y desde Dublín. Hicimos una especie de juego interactivo con cosas que fue muy divertido y muy chulo. Entonces, pues luego hicimos unas encuestas. Esto te lo comento porque esto me llamó muchísimo la atención. Entonces, todo el feedback fue muy positivo, de que a la gente le había gustado, de que hiciéramos más, pero tuvimos unos comentarios así muy negativos y de alguien que estaba muy enfadado, que no sabemos si fue, como era anónimo obviamente, no sabemos si fue un hombre o una mujer, pero alguien que estaba, porque fueron todo mujeres, todo mujeres.
hacíamos una actividad en la que nos íbamos conectando al laboratorio eran 5 científicas que habían hecho como un pequeño vídeo, luego estaban en directo hablando con los niños y les hacían preguntas desde el colegio, fue una cosa chulísima. Entonces esa persona nos dejó, que es que a mí aquello me llegó al alma, porque decía que claro, que a ver dónde estaba, que también, o sea, pues lo que se estaba diciendo un poco, ¿no? Ya saltaron las alarmas del enfado, ¿qué pasa? Que también hacían falta modelos de hombres científicos, que por qué solo habíamos presentado mujeres, que si no había hombres científicos en el proyecto o qué pasaba. Y no sé, lo comparto con vosotras porque primero me dolió, o sea, realmente, y aparte me llamó muchísimo la atención, y luego yo hice un pequeño experimento por mi cuenta. O sea, primero, la charla la hicieron 5 científicas porque absolutamente ningún científico se ofreció a colaborar. Yo no le puse a nadie una pistola en la cabeza para que me ayudara, obviamente, a organizarlo. Y fueron mujeres desde estudiantes de doctorado hasta Laura, de la que os he estado hablando. Ella estuvo colaborando en la organización, o sea, una PI, o sea, en todos sus momentos de la carrera. Y entonces dije, bueno, pues ahora voy a explicar al consorcio lo que ha pasado y decir que, mira, que nos han dicho que, por favor, que nos han criticado que no había hombres. ¿Quién se ofrece voluntario para lo que quiero organizar este año? Que lo haremos ahora Y tengo un Excel ahí con la gente que se ha ofrecido voluntaria y hay un hombre y hay como 15 o 16 mujeres. Entonces, no sé, o sea, son cosas y de verdad que no lo estoy diciendo aquí como el hombre es el malo, no, es como todo lo que hay que trabajar, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Es que las mujeres, pues a lo mejor un poco lo que estabais comentando antes, Rosa, ¿no? De que, pues que las mujeres se preocupan más por la comunicación, no lo sé, no lo estoy diciendo en plan guerra, sino en plan observación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos ya ese rol nosotras interiorizado de que tenemos que...? No lo sé, pero bueno, sí, es súper importante. De hecho, este viernes voy a ir a dar una charla presencial otra vez a un colegio por primera vez. Va a ser, bueno, una versión muy light de esta cosa que os he enseñado y luego les vamos a hacer un experimento así muy interesante con una cebolla. Y nada, pues esto. Muchas gracias. Pues sí, un poco al hilo de esto que dices, de lo de ir a los colegios y tal, yo sí que quiero animaros a todas a que los que no conozcáis, hay una iniciativa, los que organizan un poco todo este tema de las iniciativas del 11 de febrero en España, es en una página web que se llama 11 con número, ¿vale? 11febrero.org, y ahí todos los años se cuelgan un montón de colegios que piden charlas de distinto tipo, y yo os animo a que participéis en eso, porque... sabes que mirándolo con tiempo siempre podéis poner de acuerdo con ellos en qué día, dónde, qué colegios, qué tipo de actividad se puede hacer para enfocada a qué tipo de niños. Y vamos, yo participé un año y este año no porque no me da la vida, básicamente. Y es que es una experiencia buenísima, porque al final es que los niños están encantados con todo lo que les cuentas. Y es una experiencia muy enriquecedora y se quedan también ellos alucinados y creo que es bueno cuando les cuentas, evidentemente adaptado a otros niveles, estos problemas que hay de cómo, pues eso, a medida que subes hay diferencias y cómo ellos lo ven como algo inconcebible. Si mi compañera ha hecho este dibujo, ¿cómo voy a decir que lo he hecho yo? O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces ves esa inocencia y bueno, que yo os animo a todos a que para este año ya un poco justo de tiempo, pero para futuras ediciones que miréis eso y participéis tanto... Bueno, para esto suelen pedir mujeres, pero bueno, también a veces grupos mixtos que os participéis, porque es verdad que sí que muchas veces para estas cosas de comunicación y sobre todo de divulgación más enfocada en niños y tal, al final es verdad que muchas veces, no sé si por ese rol interiorizado del cuidado que tenemos, pero al final normalmente suele haber menos hombres que se ofrezcan. Pues no sé si hay alguien más que tenga... No.
creo que no hay más manos levantadas. Así que, bueno, sí, Rosa, otra vez. Adelante. Bueno, no, yo iba a decir un pequeño comentario negativo con respecto a esto de que nos den protagonismo a las mujeres. Puede levantar polémica. Que es que como ahora tenemos que entrar en todos los tribunales y tiene que haber paridad en todo, al final caemos muchísimo más que los hombres y nos están haciendo trabajar muchísimo más. Y esto... Bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que la gestión universitaria, por ejemplo, es cosa de todos. Sí. Y muchas veces, además, montar los tribunales es muy complicado porque, bueno, no sé, catedráticas de oftalmología creo recordar que son 2, ¿no? Maripaz y Marga. Entonces, las pobres, no sé. Bueno, pues que tengamos en cuenta eso y que también que nos están cayendo muchísimas cosas por el hecho de ser mujeres en los tribunales cuando hacen los sorteos, pues como tiene que haber tantas mujeres, pues en fin, que a veces también tiene su lado, su faceta negativa esto de reclamar nuestro papel, nada más. Sí. Curiosidad. Es de hecho una de las cosas que tenía apuntadas por si luego salía cara en el debate, porque leí el otro día algo al respecto y decía eso, claro, pues bueno, has puesto tú un ejemplo clarísimo de catedráticas en oftalmología, pero es que al final decían eso, a medida que subes hay menos mujeres, pero para todo tema de tribunales y no sé qué, tiene que haber paridad. Y al fin y al cabo son trabajos que llevan mucho tiempo y que en realidad no tienen excesiva repercusión. Es decir, estar en tribunales de 200 plazas tampoco es algo que te haga progresar en tu carrera, especialmente. Y al final, pues es lo que decían, que ese es un tema también para el debate, todo el tema de los cupos, que bueno, queda para mucho, sí. Totalmente. Ahí, vamos, aplicado a lo que yo veo, pues todo lo que os contaba de los proyectos, pasa exactamente igual. Al final, por ejemplo, las mujeres que tenemos en el comité de dirección son las que hay. Entonces, al final les cae muchísimo más trabajo muchas veces que por el tema de... Y además que veo que es un poco lo que os decía antes, que esto hay que trabajarlo mucho porque al final no arregla nada si todo esto se está haciendo de forma forzada con calzador, ¿no? De decir, lo metemos para que figure que hay 50%, pero no lo interiorizamos y luego todo lo demás nos da igual. Supongo que quiero pensar que estamos en el proceso y que, bueno, pues llegará un momento en que realmente no haya que forzar el decir, pues, porque si no, no arregla nada. Sobre todo pienso que es que eso no arregla nada, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Se trata de que al final, pues en los puestos directivos haya más o menos 50-50, no que las 3 que están tengan que estar en todos los sitios para que se vea que haya mujeres. Claro, exactamente. Pero bueno, también es verdad que cuando se va rompiendo el hielo a veces no queda más remedio que, sí, que llevarse golpes, pero bueno. Pues bueno, si ahí eso, podríamos debatir de un montonazo de temas, pero bueno, ya llevamos una horita, o sea que si nadie quiere decir nada más, pues yo creo que podemos dar por concluido el debate. Muchas gracias a todos por participar, sobre todo a ti, Yolanda, muchísimas gracias por la presentación y el debate. Y nada, simplemente eso, animaros a todos, como os decía, que miréis para años futuros esto, de la iniciativa 11defebrero.org y, bueno, que me he cogido aquí, aprovechando el libro que tú has recomendado, ahí no se ve, por... lo tiene, es que es genial. Lo tengo, no se ve por el fondo, que sí. También os lo recomiendo muchísimo porque al final hay un montón de historias de gente, de mujeres que realmente han hecho descubrimientos y cosas que conocemos el descubrimiento, pero no las conocemos a ellas. Así que también otra recomendación de lectura para el fin de semana. Sí. Así que nada. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario, que es dentro de 2 semanas y que lo impartirá el doctor Sebastián Videla. Así que nada, muchas gracias y que paséis buena tarde. Igualmente, gracias. Adiós.